Gracias por su compañía en otra emisión de Debate 22. Hoy vamos a hablar de la recaptura de Caro Quintero, qué representa y cómo queda todo este acomodo de los cárteles en México. Para ello nos acompaña Eunice Rendón Cárdenas, ella es coordinadora de Red Viral. Eunice, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto. ¿Qué significa la recaptura de Caro Quintero? Alguien que se había olvidado, bueno, México lo había olvidado porque parece que Estados Unidos lo recordaba todos los días. Mira, creo que es un personaje muy emblemático en el tema del narcotráfico. Incluso algunos lo consideran el padre del narcotráfico, narco de narcos, ¿no? Muchos lo conocen por la serie más que por sobre todo los más jóvenes, ¿no? Pero todos, pues, que tenemos un poquito más de años, recordamos a este personaje del crimen en México por principalmente hay el asunto del asesinato de Enrique Camarena, del Kiki. Entonces, ese es un asunto que Estados Unidos lo va a tener permanentemente pendiente, ¿no? Y aquí un paréntesis, no es solo un asesinato, fue la tortura, tratar de revivirlo para seguirlo torturando, o sea, fue brutal el asesinato. Por supuesto, la forma en que se dio, pero también en las agencias de seguridad, particularmente la DEA de la mano con la Marina y la SEDENA en el caso mexicano, sí son particularmente duros, ¿no? En el seguimiento de personas que han dañado ahora sí que a su institución. Entonces, en este caso es un tema pendiente para Estados Unidos, particularmente para la DEA, que también, dicho sea de paso, ha incrementado su poder en estos años. Cuando sucede lo de Kiki Camarena, la DEA todavía era más pequeña y hoy ya pues es una institución con mucho más fuerza, pero sigue teniendo ese pendiente. Creo que también hay que contextualizar. La visita se da unos días después también la captura se da 72 horas. Un par de días después, ¿no? Como tú bien dices, 72 horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Estados Unidos. Entonces parece conectar estos dos asuntos y hay otra cosa detrás importante. La captura se da por parte de la Marina, una institución que también en el pasado ha tenido buena relación binacional con Estados Unidos. Es la única institución en la que confía Estados Unidos, lo han dejado claro muchas veces. Efectivamente, entonces sí, pero sí hay que subrayarlo porque justamente por ejemplo, entre la SEDENA y las autoridades estadounidenses ha habido más dificultad también por la forma en que la institución se lleva, porque es una institución que en base a esta soberanía que ellos ven, pues sí han sido más difíciles en el trato también con las autoridades de manera bilateral. En su momento también tuvieron mucha relación con lo que era la Policía Federal, ¿no? ¿Podrías decir que esta aprehensión es un guiño para Estados Unidos? Pues pareciera un regalito, guiño, ¿no? Pareciera una respuesta a partir de esta visita. Tampoco tenemos muy claro cómo ha sido el proceso, por ejemplo, de petición de detención con fines de extradición. Eso no ha sido totalmente público desde cuándo, cómo se ha dado el caso. Entonces, probablemente esta visita sirvió también para empujar esa petición que venía haciendo Estados Unidos y bueno, se da esta detención unos días después. Se menciona que ya se venía siguiendo al personaje, que de hecho, como pasa muchas veces con estos narcotraficantes o estos criminales, cometen un pequeño error, parece que vino a la Ciudad de México a visitar a una señora y a partir de ahí le pueden seguir la pista. Que ¿no? Hay muchas versiones encontradas. ¿Tú cuál creerías? Porque, por ejemplo, decían al principio, estaban buscando al Chueco y se encontraron a Caro Quintero. Otros dicen que Kamala Harris tuvo que ver y que dio información muy importante en esta visita. ¿Cómo percibes esta presión? Yo creo que siempre ha habido información importante, inteligencia realizada por autoridades estadounidenses que comparten con autoridades mexicanas. Entonces yo creo que también sí hay parte de esta colaboración, aunque también veíamos lo que decía el embajador. Entonces de pronto no queda claro hasta dónde fue esa colaboración. Yo sí creo que tiene que ver mucho con información bilateral y que finalmente Caro Quintero sí era un pendiente, está en el top 10, ¿no? del FBI. La recompensa más alta del mundo que han dado por alguna persona, 20 millones de dólares. Era la recompensa. Entonces sí era un tema para ellos y creo que se ha venido trabajando entre autoridades de ambos países. Hay que recordar también que fue capturado pues en 1985 tras justamente el asesinato cruel de Kiki Camarena y por una cuestión completamente absurda sale 12 años antes de... absurda, ¿no? Bueno, y corrupta.
fuga, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sale 12 años antes de cumplir su pena de 40 años. Entonces, ahí incluso después de esta salida, que dicen que por un error en el proceso, y la Suprema Corte dice que no, que sí no había ningún error, pero ya se había ido y ya se había dado a la fuga, se tardan estos años, ¿no? Casi 9 años en recapturarlo, y por supuesto, algo importante en términos ya del crimen en México es pues que él no salió a rehacer su vida y reinsertarse en alguna otra cosa, sino a retomar, pues ahora sí que las riendas del crimen, que muchos dicen que desde la cárcel también manejó mucho de este... Esto con el cártel de Caborca. Lo que ahora es el cártel de Caborca, que también es conocido como cártel de Caro Quintero, y que ahora sí que ha ido teniendo mayor influencia en otros lados, no solamente en Sinaloa, sino también en Guerrero, en el Estado de México, en fin, en Chihuahua, en Sonora. Entonces ha ido ganando poder, creo que al igual que otros cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Los cárteles, como que van dinamitando, ¿no? Por todos lados, porque antes era una área muy específica donde se sabía que estaba su centro de operaciones, pero ahora encontramos botones por todos lados. Yo creo que hay dos temas importantes ahora en términos de la presencia del crimen en el territorio. Como tú bien dices antes, quizás eran grandes bloques muy bien definidos en dónde era su lugar cada uno de ellos, y ahora han ido queriendo los cárteles que se vuelven más fuertes, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Tiene presencia en Estados Unidos y hasta en Puerto Rico, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Entonces van ampliando este poderío por un lado, y por el otro lado el riesgo que yo veo más allá de los cárteles y del caso puntual de Caro Quintero, en términos de la inseguridad, es ya hay una dispersión del crimen en el territorio, es decir, ya no son solo los grandes capos o los grandes cárteles. La falta de este derecho hace que cualquiera se anime a delinquir, y creo que eso es lo que también duele mucho socialmente. Hay una dispersión, grupúsculos por todas partes que justamente ocasionan estos problemas de delincuencia, ¿no? Y de violencia, porque también otra cosa interesante, y lo decía también creo que un ex agente de la DEA, ¿no? Que la violencia que ejercen estos son particularmente violentos en sus prácticas, y eso pues también tiene daños colaterales muy importantes. Ha sido parte de la característica de lo guiado por Caro Quintero, ¿no? En su momento con Félix Gallardo, en su momento también con Carrillo, pero bueno, pues que ha ido agarrando esta fuerza. Algo importante también en el proceso de extradición se menciona, obviamente nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces, ¿no? Eso es parte de la normativa. Ahorita nos vas a contar eso, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Ahí están nuestras redes sociales por si quieren hacernos alguna pregunta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Debate 22 con Eunice Randón Cárdenas. Hace mucho queríamos entrevistarte, pero bueno, la pandemia. ¿Cómo quedan los cárteles actualmente en México? Estábamos hablando pues de este semillero, ¿no? Parece un territorio minado que de repente dices, oye, pero el cártel de Sinaloa no iba por ahí, el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué está pasando? Bueno, primero se van a veces reconfigurando. El mismo Caro Quintero empezó con este cártel conocido como el cártel de Guadalajara, que más tarde es el cártel de Sinaloa. Otros grupúsculos se han ido armando. Vemos un gran crecimiento. Yo creo que el cártel que más ha crecido en los últimos años es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que vemos. Es brutal, aparte. Es brutal, pero además es brutal el poderío que tiene, las armas que tiene, ¿no? Ahora sí que los recursos humanos y materiales con los que cuentan son impresionantes. La presencia cínica que tienen también ya en muchos espacios donde pareciera que la falta de este derecho ya... Por ejemplo, Tierra Caliente, Aguililla, o sea, lugares que están absolutamente secuestrados por ellos. Ellos dicen quién entra, quién sale, destruyo las vías de acceso para que no vengan. ¿En qué momento acumularon tanto poder? Secuestrados, pero además con estas muestras de poder, ¿no? ¿Cuántos videos no hemos visto de que de pronto ves que vienen, ¿no? 50 camionetas. Los monstruos que llaman estas camionetas. Tanquetas, con armas de alto calibre, ¿no? En fin, entonces sí creo que es un tema que ha ido poco a poco, ahora sí que incrementándose, y me parece que ha sido esa falta de este derecho. Bueno, México
México simplemente, más de 600 municipios no contamos ni siquiera con policías locales. Creo que el tema de la fuerza local ha sido un gran pendiente en materia de seguridad, hoy más con la Guardia Nacional, porque sí tenemos una mayor presencia, hay que decirlo, que sí hay mayor número, digamos, de elementos, creo que van en 118,000 elementos de la Guardia Nacional, entonces pareciera que la estrategia es la presencia, ¿no? Y dispersarlos por el territorio. Sin embargo, esto pues no alcanza para el problema de inseguridad que tenemos. El narcotráfico no es nuevo en México, es un tema que estamos hablando de los 80, los 70, y bueno, Pablo Escobar, todos estos vínculos que lamentablemente la gente se entera por las narcoseries. Claro. Pero estamos peor que nunca, evidentemente, pero no es un tema de este gobierno ni del anterior. ¿Tú crees que es la guerra contra el narcotráfico lo que desata esta carnicería? Yo creo que son varios proceso puntos. y era el avance natural. Yo creo que es un proceso que no es natural, o sea, que efectivamente tiene los errores de varios en medio, ¿no? O sea, como bien dices, creo que a este gobierno le tocó ya un proceso pues bastante ya profundo, ¿no? En términos del crimen. Ya putrefacto el asunto. Putrefacto. Temas como el homicidio doloso, que es uno de los crímenes que más nos duele, pues no ha podido ser, si acaso se ha controlado, pero en niveles muy altos, ¿no? Los feminicidios. O sea, bueno, ese no solo no se ha controlado, se ha incrementado. No solo los feminicidios, también han crecido de forma preocupante los delitos en contra de las mujeres, los 6 tipos de delitos. Entonces yo creo que esos son los grandes pendientes en seguridad. El tema del homicidio, que se controló, pero a niveles muy altos, y tenemos más de creo que ya alcanzamos los 120,000 homicidios en este sexenio. El tema de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, el feminicidio, y por el otro lado también reconocer si han bajado otros crímenes como el robo, por ejemplo, ¿no? El tema también de la extorsión ha tenido altibajos, el secuestro, en fin. Entonces creo que sí es importante entender que esta configuración criminal que se da en el territorio también tiene que ver mucho por las pugnas a veces entre estos grupos, ¿no? Del crimen que, como bien hemos dicho, pues han tratado de ir ocupando nuevos lugares, y a la hora que van ocupando, pues eso genera violencia también en los territorios, ¿no? Muchas veces hemos escuchado de las propias autoridades, sí, son homicidios, pero entre ellos, ¿no? Cuando están peleando por el territorio, aunque finalmente pues es un homicidio de una persona y sigue formando parte también pues de la contabilidad y del horror, ¿no? Finalmente como país. Creo que también hemos normalizado esa parte, ¿no? De los homicidios, ya no nos suena raro, ¿no? Y eso pues también creo que es doloroso para nuestro país, ¿no? Tantos, no te alcanzan los noticieros para hablar de tantos crímenes que pasan en este país. Efectivamente. Entonces creo que, y otra cosa importante en la relación bilateral, sí me parece que este es un mensaje importante para Estados Unidos, porque en los últimos años ha sido difícil esta relación bilateral. O sea, antes estaba el mecanismo de Iniciativa Mérida, que ha sido muy criticado por este gobierno, pero que fue la forma de funcionar de los 2 últimos sexenios. Era el mecanismo por excelencia en materia de seguridad. Muy comparado con el Plan Colombia. Muy comparado con el Plan Colombia, y que tiene ciertas similitudes también con ese Plan Colombia, y que hay que recordar que tuvo en México más de 2.9 millones de dólares, ¿no? En estos 2 sexenios, la mayoría del dinero, la verdad, sí concentrado en el sexenio de Calderón, ¿no? Que fue quien más abrió de alguna forma la puerta hacia Estados Unidos. Sin embargo, bueno, en este sexenio no había quedado claro quién iba a ser el interlocutor con ellos. Cambiaron la Ley de Seguridad Nacional, que también afectó la presencia de los agentes de inteligencia y de diferentes instituciones en México. Hablando de los agentes de la DEA, te voy a interrumpir un segundito. ¿Cómo lees este desaseo del gobierno de Estados Unidos? Porque sale la DEA diciendo, hemos trabajado coordinadamente con México, nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero ya tenemos a Caro Quintero y vamos a vengar a Kiki Camarena. Pero está el embajador Ken Salazar diciendo, no, eso es un trabajo exclusivo del gobierno mexicano. ¿Cómo lo lees? No, pues como un desorden, ¿no? Realmente sí es un desaseo absoluto. Sí, un desaseo absoluto también del gobierno estadounidense, que no queda claro. Yo creo que sí hay una colaboración, pero sí es grave que pues salga uno diciendo una cosa y otra cosa. La DEA creo que no va a adaptarse a lo que diga el embajador, porque, repito, es algo simbólico, y este tipo de cosas son muy importantes para cualquiera que trabaje en seguridad. Cuando te matan uno de los tuyos,
suyos. Y ¿no? para Estados Unidos, ¿no? Para es toda esta importante. cultura de vamos a vengar a nuestros héroes, sea cuando sea. Sí, y como lo mencionan ellos mismos, ¿no? Tú que has estado en la DEA y que has trabajado para esto, por fin rindió frutos tu trabajo, ¿no? Es lo que dicen. Pero bueno, me parece sí un poco desordenado de su parte que salga el embajador a contradecir un poco esta versión, ¿no? Sí, O debería más bien haber totalmente un esta poder versión. ejecutivo que dé un golpe en la mesa y diga, pónganse en orden, ¿no? Sí, eso porque parece nadie bastante se echó para desordenado. atrás. No. Y el comunicado sigue en la página de la DEA. Sí, entonces parece muy desordenado, pero más allá de lo público, creo que esto podría ser también un camino por el cual la Marina se vuelva otra vez un actor importante en esta relación bilateral, porque como tú bien dices, es el actor en el que más confían y sí ellos tienen como una de sus prioridades en Iniciativa Mérida o en el ahora Entendimiento Bicentenario, que todavía no lo vemos claramente en el territorio, es decir, nos lo anunciaron mucho, pero falta saber cuáles son sus acciones claras, pues creo que uno de los puntos que va a seguir siendo una prioridad para Estados Unidos, lo es desde hace varios sexenios y va a seguir siendo, es el tema de los narcóticos, o sea, el atrapar también a estas cabecillas, ¿no? Habíamos escuchado a Durazo decir al principio de este sexenio que eso ya no iba a ser así, que iban a cambiar las cosas, algunas cosas se modificaron, sin embargo, creo que se vuelve a retomar un poco esa vía, porque también es la prioridad y la presión quizá de Estados Unidos, y me parece que a través de esta captura se puede retomar ya ahora con el entendimiento bicentenario, pero esa relación de colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y México. En algún momento se llegó a tener hasta una oficina bilateral, ¿no? Entonces, creo que ahí sí uno de los pilares es ese. Vamos a hacer otra pausa. No le cambie, regresamos. Está en Debate 22. Estamos en el último bloque, nuestro tema era Caro Quintero, pero bueno, tenemos que hablar de todo lo demás. ¿Verdaderamente crees que es un golpe para los cárteles? Yo creo que es un golpe muy dirigido y sí, finalmente, pues tiene alguna afectación, pero no hay que olvidar, porque también a veces me han preguntado cuando detienen a las grandes cabezas si eso va a terminar algo, reconfigura el Nada crimen más. Y hay alguien, cuando hay un espacio, alguien lo viene a ocupar, ¿no? Y esa Caborca pelea sigue y... incluso puede hacerse un periodo de violencia en lo que está esa lucha, ¿no? Por el espacio perdido, pero no es que se va a terminar ese cártel, lo que se va a terminar, digamos, la actividad criminal por la detención de grandes capos, ¿no? Creo que esto es parte del problema. ¿Cómo contrasta esta aprehensión de una cabeza tan grande como lo que pasó con Ovidio, el culiacanazo? Pues yo creo que contrasten que aquí sí hubo una detención finalmente, ¿no? Y yo creo que son otra vez estas grandes cabezas que, repito, es parte de la prioridad de Estados Unidos. O sea, ellos sí tienen su lista de quiénes son por los que van y creo que entra dentro de la misma estrategia, ¿no? Aquí hay algo importante nada más con Caro Quintero. Hablamos mucho del tema de la gente que mató de la DEA, Kiki Camarena. Sin embargo, no se le puede juzgar, como decíamos hace rato, por ese mismo delito dos veces. Aquí. Entonces, aquí, pero en Estados Unidos seguramente lo mencionarán, pero han abierto nuevas carpetas. Eso es algo importante decir. Es decir, de 2015 a 2018 le abrieron nuevos crímenes, por ejemplo, por narcotráfico. Ellos hablan de más de 4.500 kilogramos de cocaína. Sí, ya le tienen preparada la camita. Kilogramos de totalmente. marihuana, hablan de metanfetaminas, de asociación criminal, de tráfico de armas. O sea, sí le pusieron otros crímenes de por medio para que justamente se pueda llevar a cabo este proceso de extradición. Incluso esto es de 2015 a 2018, y en 2020, vuelven a fortalecer esta carpeta. Entonces sí ha habido un seguimiento continuo de las autoridades estadounidenses para poderlo extraditar. Ahora, la extradición, pues se habla de que si se amparó o no, etcétera. ¿Crees que va a ser rápida la extradición? Yo creo que lo que puede hacer su defensa es retrasar los procesos, porque Tratar de entrar en un laberinto burocrático. tiene dos momentos de amparo, uno que es ahorita por el debido proceso a la hora de la detención, que no violentaron sus derechos humanos, etcétera, que es el que está llevándose en este momento, que eso no impide el seguir con el procedimiento de la extradición. El segundo momento donde se puede amparar es una vez que la Cancillería, que es quien realmente tiene la última palabra en esta extradición,
pues, determine que va a ser extraditado, él tiene 15 días para poderse defender, que si no es él, por diferentes situaciones y nada más. O puede voluntariamente decir, sí, acepto la extradición, como lo han hecho otros criminales, como lo hizo Damaso, por ejemplo, la mano derecha ahí del Chapo, y quien fue extraditado pues como en un año después de su detención en 2017. Y que les encantan estos como colaboraciones, como pasó con la esposa del Chapo, ¿no? Bueno, o testigos protegidos, que también hay varios. Ahí tenemos el Vicentillo, en fin, ha habido el Mayo Zambada también en contra del Chapo. Y algo interesante es que también todos estos procesos, al parecer, se van a llevar a cabo, están pedidos desde Brooklyn, desde la misma corte que ha sido juzgado el Chapo, García Luna, etcétera. ¿Tú crees que va a tener el mismo destino que el Chapo Guzmán, estar en una cárcel de alta seguridad, 23 horas sin sol, incomunicado, que el Chapo dice que pues, están violando todos los derechos fundamentales? ¿Crees que va a acabar así, Caro Quintero? Pues yo creo que en caso de que se logre su extradición es muy probable que termine en condiciones muy similares a las del Chapo, ¿no? Porque han sido los grandes enemigos desde la perspectiva estadounidense para el tráfico de narcóticos. Cae el Chapo Guzmán, cae Caro Quintero. ¿Cuáles son los objetivos siguientes de Estados Unidos? Mira, yo creo que todavía hay ahí presentes varios en el territorio, pero repito, para mí lo importante es que cuando cae una cabecilla, pues otra se genera y otro grupúsculo. O sea, el tema desde mi perspectiva no va solamente, o sea, si queremos reducir la violencia y el delito, no va por atrapar cabecillas. Nunca. O sea, eso es como parte del show mediático, ¿no? O sea, ya se fue el líder, pero emerge otro. Son temas mediáticos. Veremos, yo creo que mucho de quién siga o para dónde se vaya esta estrategia de seguridad y detenciones va a depender de lo que pase ahora sí que con la relación bilateral en materia de seguridad y en lo que queden estas autoridades. ¿Quién va a ser el interlocutor para el gobierno estadounidense aquí con los cambios en la Ley de Seguridad Nacional? ¿Cómo van a operar ellos para hacer inteligencia, para poder tener más información de estos grupos? Entonces yo creo que mucho está por definirse. Creo que fue una visita importante. A lo mejor hay temas que no conocemos, que a lo mejor no son públicos de esta visita. Mucho, seguramente. Y me parece que uno importante es el tema de seguridad y a lo mejor las negociaciones que están rehaciendo ambos gobiernos, cómo van a terminar de definir, repito, esta estrategia del entendimiento bicentenario, y una de las prioridades va a ser el seguimiento en contra de los narcóticos, y ahí va el tema también pues, de las cabezas que funcionan, aunque no lo quieren hacer, al menos el gobierno mexicano no lo ha querido hacer tan visible, ¿no? Habla de un cambio completamente en la estrategia, cuando Bicentenario y Mérida sí tienen sus similitudes, ¿no? Sin embargo, se habla que no, que Bicentenario va a ir mucho a las causas, que va a ir al tema de adicciones, que va a ir también estos temas sociales, aunque, no, repito, creo que en estos próximos meses nos tiene que quedar muy claro bajo qué estrategias, qué recursos, porque con Mérida al menos teníamos claros los recursos aprobados por el Congreso para esa estrategia. En el caso de Bicentenario todavía no. Y a través de ese mecanismo, en este caso Bicentenario, se tiene que ver con qué actores también mexicanos, la Guardia Nacional, todas las sinergias que sean posibles, pero para mejorar nuestro día a día y la violencia que está imparable en el país. Una cuestión rápido, cuando reaprenden al Chapo Guzmán después de este escape por el túnel que de verdad parecía un programa de televisión todo el tema, el pulso social, mucha gente estaba a favor del Chapo, lo veían como la víctima, el hombre humilde que no pudo acabar la primaria y que lo logró, como un cariño como el que se podría tener por Pablo Escobar en Colombia. Una buena parte de la población los voltea a ver como el antihéroe, pero que nos sentimos identificados con él. ¿Sientes que pasó eso con Caro Quintero o como ya fue hace tanto tiempo, cae más en el olvido? Creo que, bueno, el Chapo tenía una personalidad, ¿no?, particularmente cautivadora, ¿no?, con mucha gente, y lo mismo que mencionabas de Pablo Escobar, tienen este lado cautivador, este lado que pues de pronto ayudaron al pueblo, hicieron lo que no hizo el gobierno en algunos lugares, ¿no?, y eso hace que la gente tenga ahora sí que este amor o esta defensa por estas personas y que esté a favor
favor de ellos, pero no hay que olvidar también pues, que son causantes de mucha violencia y de mucho dolor para otros. Yo creo que no tiene el carisma que el Chapo en su momento tuvo también con su población. Sin embargo, pues sí hay también por los años que tiene operando, ¿no? Casi más de 40 años de carrera criminal. Esta pues idea del Robin Hood mexicano, ¿no? Y que fue pues uno de los precursores finalmente de este tema. Y bueno, incluso es muy interesante ver la entrevista de él. Es un personaje también, Caro Quintero, cuando lo entrevistan, que lo detienen en el 85. Y algo interesante de esa entrevista, por si la ven, es cuando le preguntan de la extradición y el tema de las autoridades estadounidenses, él es muy, con todo lo demás, dice cualquier cosa, pero en el caso de hablar del tema de extradición y autoridades estadounidenses, es cuidadoso. No, pues eso yo no sé, no, yo ahí no cometí delitos, yo por ahí sí que no. Todos son inocentes. Eunice, muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos esta explicación. Gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias por habernos acompañado y vea esa entrevista de Caro Quintero del 85. Sí, la da ahí en el penal. Muchísimas gracias. Quédese con Pantalla de Cristal. Buenas noches.